Venga a nosotros su reino, y hágase su santa y perfecta voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, de nuestro hoy, y perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal, porque suyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta tarde, gracias por este tiempo. Y gracias por el privilegio que nos da de un remanente de su iglesia, reunirnos para compartir su palabra, para vivir en su palabra, Señor, y para llenarnos de la poderosa y maravillosa palabra suya. Le pedimos que nos edifique espiritualmente, que abra nuestra mente espiritual, nuestros corazones espirituales, y nos pueda guiar, oh Dios de la gloria, para aprender un poco más y para desarrollar más de su palabra en nuestros corazones. Que no seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, y que su palabra se enclave, se penetre en nuestros corazones, Padre, y podamos vivir para la gloria suya, Señor. Gracias, Padre amado, por esta tarde. Bendiga a mis hermanos. Bendiga la salud de cada uno, la salud de mi esposa. Ponga su mano poderosa en ella, Señor, y sánele, restáurele. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiga al hermano Nelson, bendiga al hermano Juan, a la hermana Consuelo, a la hermana Lupita, igual por su salud, Padre. Oramos para que usted la fortalezca. El hermano Jorge, ponga su mano poderosa y maravillosa en él. Y gracias por su azúcar que ya lo tiene estabilizada, Padre de la gloria. Y bendígale, Padre, su salud sea fortalecida, su vista sea renovada, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha sostenido. Gracias porque usted es bueno. Sus misericordias son nuevas cada día. La hermana Luz viene en camino, Señor, aligere sus pasos y pueda llegar en bendición. Padre, a usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oramos por aquellos hermanos en la fe que no tienen documentos en regla, Señor, en este país, y para que usted los cuide, los proteja, Señor, de las redadas. Usted tiene el poder, tiene la autoridad, usted es el Señor de las naciones, y estamos aquí porque usted nos le ha permitido que llegáramos, Padre de la gloria. Muchos lo han conocido aquí, eso llegaron, y muchos llegaron conociendo de Padre. Oh, clamamos por ellos, que usted los bendiga, los guarde, los proteja, igual a sus hijos, igual a sus familias, Padre. Ya poniendo el control de todos. Padre, gracias por esta tarde. Avívenos con el fuego de su Espíritu, vivifíquenos con la presencia poderosa de su Santo Espíritu. Si alguno de mis hermanos tiene alguna petición de oración, usted sea tomando el control de esa necesidad o de esa intercesión, tome el control, Padre Santo, de la salud de cada uno, de la hermana Felicita allá en México, bendígala con bendición sobreabundante. Y le pedimos también por esta joven reina que está aquí en la cárcel y que la van a deportar, ponga su mano poderosa en ella, dele la paz que sobrepasa todo entendimiento, dele sabiduría, inteligencia y discernimiento para tomar las decisiones correctas a Iván, Padre Santo, y que sus hijos sean protegidos, cuidados, Padre, por usted, Señor, que es el Señor de los niños. Todo niño le pertenece a usted, Padre. Bendígalos, bendiga a esas niñas y bendiga los hijos de reina, y protéjalos, cuídelos, Señor, de cualquier intento del maligno, Padre, de tocarlos ahora que no están con su mamá por estos tiempos, Señor. Bendiga a cada persona que está ahí en la cárcel, Señor. Permítale, Señor, que alguien les comparte el evangelio. Alguien de los que están allí, muchos de los que van a deportar, seguramente alguno lo conoce a usted, Padre. Alguno conoce la palabra, alguno sabe de Jesús. Padre, que ese sea el medio que usted usa para que le comparte el evangelio a todos allí, Padre, a los que le permiten entrar a evangelizar, Señor, que estas personas al escuchar la palabra se rindan a los pies suyos, Señor, que sea un tiempo donde haya un encuentro con usted, Padre. Se lo pedimos porque para usted no hay nada imposible. Amén. Vamos. ¿Listo ahora sí? Soy un primo. ¿En este? No, en el tuyo. ¿En el grande? Como que le pega algo ahí. No. No estoy tocando nada. Ah. Bueno, vamos. Si estamos ya todavía. No.
¿Se escucha algún ruido ahí arriba? ¿No? Cuando hablan. ¿Cuándo hablo? Sí. Usted está escuchando. Bueno, papá. Ok. Bien, los invito a la epístola del apóstol Pablo. ¿Qué es una epístola? Una carta. Una carta del apóstol Pablo a Tito. A Tito. Esta epístola tiene solamente 3 capítulos. Y vamos a estudiarla en adelante, en los sucesivos miércoles. Vamos a hablar de esta epístola progresivamente. Pablo le escribió a Tito. ¿Cuál fue el propósito de esta carta de Pablo a Tito? Primero, advertir contra los falsos maestros. Falsos maestros de la época de Pablo y falsos maestros que hoy hay por toda parte. La epístola de Tito está detrás de Hebreos, ¿no? Sí. Segundo, Pablo le escribe esta carta a Tito con el propósito de poner en orden la organización de las iglesias y el comportamiento de los creyentes, de los miembros de la iglesia. Y otro aspecto importante en cuanto al propósito de la carta a Tito es animar a Tito a proclamar o a predicar o anunciar el mensaje de la sana doctrina. Esto es de vital importancia. Si usted analiza el propósito de Pablo al escribirle a Tito, estos 3 puntos son esenciales hoy. Hoy es igual. ¿Ya? Hay una cantidad de falsos maestros en la televisión, en el internet, en libros, en muchas iglesias. Hay un montón de falsos maestros. Y Pablo le advierte a Tito acerca de esos falsos maestros. Hay mucho desorden en las iglesias hoy, y Pablo le advierte a Tito acerca del desorden en las iglesias o en las iglesias. Y hay mucho desorden también en el comportamiento de muchos cristianos, entre comillas cristianos. Y Pablo le habla acerca de eso a Tito. Y Pablo anima a Tito a que predique el mensaje de la sana doctrina. Y hoy en día es muy raro escuchar realmente mensajes de sana doctrina. ¿Por qué? Porque igual abunda la falsa enseñanza. Ahora bien, la epístola a Tito es una epístola conocida como la epístola pastoral. En el Nuevo Testamento hay 3 epístolas pastorales. ¿Qué quiere decir pastoral? Bueno, porque la idea es exactamente edificar a la iglesia, supervisar la iglesia, organizar la iglesia y ministrar a la membresía de la iglesia. Por eso es epístola pastoral. Ahora, ¿cuáles son las 3 cartas pastorales, conocidas como epístolas pastorales o cartas pastorales? Primero, Primera de Timoteo. La segunda es Segunda de Timoteo. Y la tercera es la carta a Tito. O sea, esas son las 3 cartas conocidas como epístolas pastorales o cartas pastorales. Evidentemente, la palabra pastoral o epístola pastoral no está en la Biblia. Por allá en 1274 y 1703 después de Cristo fue que unos entendidos y estudiosos de la palabra le dieron esa connotación
a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y a Tito como epístolas pastorales. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos al capítulo 1 de Tito. Tito 1. ¿Qué dice Pablo en Tito 1 a Tito? Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Miren que Pablo se presenta en las cartas siempre como ¿quién? Como siervo de ¿quién? De Dios. De Dios. Y aquí dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, cuando Pablo dice siervo de Dios, ¿qué está diciendo entonces? Acuerda que cuando hablamos del primer capítulo de Romanos, más o menos de este mismo tema. ¿Qué quiere decir siervo? Cuando Pablo dice siervo, servidor, ¿qué más? Un esclavo. Esclavo. Ese es el punto, ¿no? Esa es la palabra más clave. Esclavo. Él dice, ¿esclavo de quién? De Dios. De Dios. Ahora, qué interesante porque Pablo se hace llamar esclavo de Dios, siervo de Dios, pero hoy en día usted no encuentra nadie que se presente como un esclavo de Dios. Todos se presentan como apóstol, profetas, pero nadie dice, yo soy el siervo del Señor, va a traer el esclavo del Señor para traerle la palabra. Nadie. Todos quieren unos nombres más rimbombantes, ¿no? Como apóstol, como profeta, pero no quieren nadie presentarse como un esclavo del Señor. Pero evidentemente la Biblia nos lleva a qué? A que somos esclavos de Dios. Es más, grandes hombres de la palabra de Dios fueron llamados esclavos. Por ejemplo, ¿quién? Moisés, Josué, David, por ejemplo. Todos ellos hay versículos que hablan de que fueron esclavos del Señor. Y evidentemente eran esclavos de Dios. Santiago, Judas, por ejemplo, los profetas, todos ellos fueron llamados esclavos del Señor. Y todo creyente hoy por hoy es un esclavo de quién? Del Señor, de Dios. Todos los cristianos, el verdadero cristiano debe presentarse como un ¿qué? Un esclavo de Dios, un esclavo del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué entonces deberíamos ser esclavos? ¿O por qué debemos llamarnos esclavos? Porque vuelvo al versículo clave de Pablo en Gálatas 2:20. Pablo dice, mas yo ya no vivo yo, ¿más qué? Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? Que Dios lo llena, o sea que Él ya murió para sí mismo y que la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando él dice siervo de Dios, esclavo de Dios? Él está diciendo que él anteriormente, antes de conocer al Señor, antes de que Jesús lo tomara, él era un esclavo ¿de quién? Del pecado. Él era esclavo del pecado. Allí lo vio ¿quién? Dios, como un esclavo del pecado, absorbido por el pecado. Y de ahí lo arrancó el Señor y lo compró a precio ¿de qué? De sangre, y lo trajo. Y por eso Pablo dice, ya no soy esclavo del pecado, vendido al pecado, ahora soy esclavo ¿de quién? De Dios. Y todos nosotros éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Ahora somos ¿qué? Esclavos de nuestro Padre Dios. Entonces, es lo que nosotros debemos entender, comprender, que somos esclavos
del Señor y el esclavo pierde su ¿qué? Su autoridad propia, su autonomía propia, y depende de quién? Del Señor. O sea, el esclavo no tiene voluntad propia, ¿o sí? No, es la voluntad de su amo, ¿ya? De su amo. Entonces Pablo ha perdido su voluntad propia, y él reconoce que le pertenece solamente a quién? A Dios. Muy bien, veamos entonces Juan 12:26. Sí, hermano. Sí, ¿no? Como indicar como esclavo, ¿no? Es una definición Ajá. que dice aquí para indicar su servidumbre completa y voluntaria al Señor, por quien todos los creyentes han sido comprados por precio. Así es. Nos convertimos, cuando somos esclavos, nos convertimos en servidores del Señor constantemente, las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Muy bien. Juan 12:26, ¿qué dice? Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es interesante porque seguimos a quién? Al Señor. Dice, el esclavo ¿qué hace? Servir. Entonces Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿quién? Jesús, allí también estará ¿quién? Mi servidor, o sea, su esclavo. Y si alguno me sirviere, mi Padre honrará. Entonces Dios honra a quienes? A los esclavos, a los que se consideren esclavos de Él. Dios los va a honrar. Por eso es que Pablo se llamaba a sí mismo esclavo, siervo de quién? De el Señor. Ahora bien, leamos otro pasaje en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Es interesante porque Pablo, en este caso, habla igual y sigue hablando acerca del mismo tema. ¿Alguien llegó ahí? Colosenses 3, 23 y 24. Amén. Amén. Veámoslo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces dice, todo lo que haga el esclavo debe hacerlo ¿de qué? De corazón. Si somos esclavos del Señor, entonces todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿de qué? De corazón. ¿Ya? ¿Como para quién? Para el amo. ¿Quién es el amo? Dios. No es para los hombres, es para el Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia es ¿para quién? Para el Señor. Debemos hacerlo ¿cómo? De corazón. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí en Juan 12:26, ¿no? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allí, que todo aquel que le sirve será ¿qué? Honrado. Exactamente es eso. Entonces es importante que lo entendamos, lo comprendamos. Ahora bien, Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo. Dice que es siervo de quién? De Dios. ¿Y qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que es enviada. Un enviado. ¿Enviado de quién? Del Señor. Un enviado. El apóstol es un enviado. Significa una persona que es tiene una misión. Va con una misión, con un propósito.
Y aquí podemos ver tres cosas, tres elementos importantes. Primero, ese apóstol que es enviado pertenece a quien le envió. Él no tiene determinación propia. Ahora, ¿recuerdan cuando vino Jesús? Y Jesús en el capítulo 17 de Juan le dice: yo he venido para que te conozcan a ti y a mí a que tú enviaste. Lo mismo es el apóstol. Evidentemente, el primer apóstol es ¿quién? Es Jesús. Es enviado de parte de ¿quién? De Dios. Ahora bien, entonces un apóstol pertenece a quien le envió. Jesús le pertenecía a quién? A Dios. Por eso él decía constantemente: yo no hablo mis palabras propias, sino las palabras de quién me ha enviado. ¿De quién? De Dios. Ahora, segundo, el apóstol es comisionado por quien le envía a ir a un lugar específico a cumplir una función específica. Y ese apóstol posee toda la autoridad, toda el poder de la persona que lo envía. Entonces, cuando usted y yo somos siervos del Señor, tenemos el poder de ¿quién? De Dios. ¿Está convencido de eso o no? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el poder de ¿quién? De Dios. Él nos ha dado ese poder en la medida en que hemos confesado ¿a quién? A Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Sin ser apóstoles, somos enviados por parte del Señor ¿a qué? 28 de Mateo, versículo 18 en adelante. ¿Somos enviados a qué? Sin ser apóstoles. ¿Qué somos entonces para el Señor? Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Ya? Mateo 28, 18 en adelante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en Mateo 28? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha asignado una, ¿qué? Una tarea. Nos ha mandado a ser, ¿qué? Discípulos. Nos ha mandado a ¿qué? A compartir el Evangelio. Nos ha mandado a ¿qué? A llamar almas para el reino. Nos ha mandado a ¿qué? A llevar el mensaje de ¿qué? De salvación. ¿Ya? Así como el apóstol fue enviado, nosotros cuando aceptamos a Cristo somos enviados a ¿qué? A hablar de ¿quién? Del reino de Dios a los perdidos. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En Juan capítulo 15, versículo 16, también encontramos otra referencia importante acerca de ese envío que hace el Señor acerca de los apóstoles. Juan capítulo 15, versículo 16. Ahora ya no tenemos apóstoles, ¿no? Los que hay hoy y se hacen llamar apóstoles son falsos apóstoles. Ahora tenemos siervos del Señor que quieren hacer la obra de Dios conforme al propósito de Él. Juan 15, 16, ¿qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé. Él os lo dé. Fíjese que nos está llamando el Señor y nos está diciendo algo interesante. Que usted y yo, y todo verdadero creyente cristiano en la iglesia del Señor, dice,
que nosotros no lo elegimos a él. Tenemos el privilegio de que hemos sido ¿qué? Elegidos por el Señor. Estábamos en el mundo, en el mercado de la esclavitud, pegados a la corriente de este mundo, al pecado, y el Señor nos arrancó de ella, nos sacó de ella, y a precio de sangre, por la sangre derramada del Señor Jesucristo, nos compró para ser esclavos de Él. Por eso Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tenemos el privilegio que hemos sido elegidos por el Señor y debemos permanecer en la presencia de Dios. Mira lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Porque aquí está haciendo referencia justamente a este maravilloso punto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. ¿Alguien llegó allí? ¿Qué dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué interesante. Entonces, ¿el apóstol es un qué? ¿Era un qué? Un embajador de quién? Del Señor Jesús. Ya, era un embajador. ¿Qué quiere decir un embajador? Bueno, un embajador, alguien que representa a quién? Al reino. Representa un embajador de su país o de Estados Unidos en otro país, representa a este país en otra nación, ¿cierto? En este caso, el apóstol, por donde quiera que fuera, estaba representando a quién? Al reino de Dios. Exactamente, al reino de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿seguimos? ¿El concepto sigue siendo igual hoy? ¿Usted y yo somos embajadores del Señor? Claro. Donde quiera que estemos, estamos representando ¿a quién? A Cristo. Ahora, si usted se porta mal, ¿qué dice la gente? Esos cristianos son esos, todos. O sea, no ese cristiano o esa cristiana, no. Esos cristianos. Así es la manera en que el mundo nos trata cuando nos comportamos mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos representando ¿a quién? Al reino, y estamos haciendo quedar mal ¿a quién? Al Señor. Ese es un gran problema, enorme problema. Entonces, debemos ser verdaderos embajadores del Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un punto interesante. Dice, así que somos embajadores en nombre de quién? De Cristo, como Dios, como si Dios ¿qué? Rogase por medio de nosotros. O sea que somos llamados ¿a qué? A rogarle, insistirle al perdido que se convierta, que se reconcilie con el Señor, porque están ¿qué? Separados de Dios. Y entonces a veces nosotros, tiene más paciencia Dios que nosotros. Bueno, yo ya le hablé, ya le dije, ya hice esto, que resuelva como pueda. Ya me cansé. Pero Dios dice que ruega, como que si yo estoy rogándole a esa persona que se reconcilie con Dios. Porque eso sería reconciliados con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es reconciliarse con Dios? Ponerse a cuenta con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ruptura de relaciones. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto es de vital importancia. Volvamos a leer el versículo 1 otra vez. De Tito 1:1. Tito 1:1. Vamos a leer. ¿Qué dice Tito 1:1? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ok, el siervo entonces
el siervo de Dios tiene un propósito importante. El siervo de Dios tiene el propósito de reavivar a los creyentes, de llevar el mensaje al perdido, al que está perdido, pero también de reavivar al creyente, de activar la fe del creyente. Ese es un trabajo de ¿quién? Del siervo de Dios. Pero la pregunta es, ¿dentro de la iglesia hay algunos siervos? Todos son siervos. Todos somos siervos. O sea, todos tenemos la misma tarea. ¿De qué? De alcanzar al perdido y reavivar la fe de los que están desanimados, los que están caídos, los que quieren volver atrás, los que no se encuentran con el gozo del Señor. Todos tenemos esa tarea, porque todos somos ¿qué? Servidores, siervos del Señor. Sí. Es lo que acabamos de leer en Colosenses, que dice que llevemos el fruto. Ajá. Para que el fruto permanezca. O sea, el fruto se refiere a la palabra del Señor. Exactamente. Ahora, el siervo debe dar, ahora que usted me tocó ese punto, debe dar fruto. ¿Y cuál es el mayor fruto que debemos dar? Porque como siervos o como ovejas, por ejemplo, para decirme, entender más fácil, como ovejas, las ovejas ¿qué hacen? Somos siervos, pero también somos ovejas, ¿no? Y las ovejas ¿qué hacen? Se reproducen. O sea, ¿cuál es el mayor gozo de cada uno de los servidores o siervos del Señor? Compartir la palabra para que otros se salven. Para que otros se salven y ver que esa persona se ha salvado y ver que esa persona está ¿qué? Creciendo en Cristo y ver que esa persona está animada en la palabra y que es celosa en la palabra y que quiere progresar cada día más en la palabra. Ese es el gozo que debe darle a ¿quién? A cada siervo del Señor cuando comparte el evangelio a un perdido y ese perdido acepta a Cristo. Sí, hermano. Sí, hermano, ahí está una síntesis bien fuerte, ¿no? Porque, digamos, nosotros que somos los siervos del Señor, tenemos que dar el fruto, ¿no? Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que el que está dando la palabra convence al inconverso, pero tal vez pasan unos minutos y mira al que le acaba de dar la palabra haciendo cosas que no. Oh, sí. Ahí inmediatamente el creyente se decepciona. Exactamente. Se decepciona. Sí, exactamente. Ahora, porque aquí viene un problema y eso nos trae a colación en ese punto. ¿Y cuál es el punto que debemos tener claro? El predicador, el que lleva el mensaje de la palabra, su mayor predicación es ¿cuál? ¿Con qué? Con su testimonio. Porque mis palabras no tienen valor si mi testimonio no es real, no es bueno ante los oyentes. ¿Ya? Entonces ahí viene el problema, el gran problema, porque estamos, una frase milenaria dice, tus palabras, tus acciones hablan tan duro que me es imposible escuchar tu voz. Tus acciones hablan tan fuerte
que me es imposible escuchar tu voz. Que Él nos está diciendo esa frase, que mis acciones son las que predican primero y después mis palabras. Pero si mis acciones son terribles, por más que yo hable, nadie me va a creer. Y eso lo vemos en muchas familias, en muchos vecindarios, con muchas personas, en grupos de amigos. Dice, no, pues y este dice que va a la iglesia, pero es el peor del grupo. ¿Ya? Entonces, ahí viene un gran problema. Que el cristiano tiene que aprender a ¿qué? A vivir dándole la gloria a Dios, dándole la honra a Dios, reconociendo que realmente es un hombre o una mujer de Dios, para que incluso sin palabra podamos ganar al inconverso. Porque la persona que no conoce del Señor, pero está en un grupo, hay un grupo de personas, en una empresa, por ejemplo, usted le puede hablar, puede compartir, y si esa persona tiene un buen testimonio, cuando alguien de ese grupo tiene un problema, al que va a llamar para que ore por él, o le dé un consejo, o le comparta, es al cristiano. Aunque no le haya dado bola, aunque no le haya dado atención. Pero el día que tenga un problema, a él se lo va a buscar. ¿Por qué? Porque el testimonio de esa persona hace que le confíe su problema. Pero si el testimonio de ese cristiano, entre comillas cristiano, no es correcto, no es bueno, esa persona no lo va a tener en cuenta para nada. Ninguno de sus amigos en un momento determinado, por crisis que tenga, no lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene un buen testimonio. Entonces, una de las cosas importantes que debe tener el siervo de Dios es que el testimonio. El testimonio es lo primero que habla, ante el perdido, ante aquella persona que no conoce al Señor. Volvamos a Tito 1. Vamos a leer del 1 al 3 para que haya para que podamos concatenar el versículo 2 y 3 con el 1. Versículos del 1 al 3. Aquí llegó. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora bien, el mensaje del siervo de Dios es que la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que debemos llevar, compartir. El mensaje de la vida eterna es el glorioso mensaje del siervo de Dios. Es nada más y nada menos que el mensaje de liberación de la muerte. El Señor que nos libra ¿de qué? De la condenación eterna, de la muerte, y nos da vida por un tiempo, vida eterna, para siempre. Y aquí vemos 4 elementos importantes. Primero, la esperanza de vida eterna ha sido prometida ¿por quién? Por Dios. Él la ha prometido. Dios prometió ¿desde cuándo? Desde antes, exactamente. Él prometió darnos el regalo precioso de la vida eterna. Ahora, ¿creemos en ello? ¿Por qué debemos creer? Porque Dios no ¿qué? No miente. No miente. Si usted va a Números 23, 19, búsquelo por ahí. Números capítulo 23, versículo 19. A ver qué nos dice allí. Números 23, 19. ¿Alguien llegó?
Números 23, 19. Dios no miente. O sea que debemos creer en esa promesa que el Señor nos da desde antes de la fundación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que una cosa que usted y yo tenemos que tener seguros es que si permanecemos en ¿quién? En Cristo Jesús, somos obedientes a la palabra, tenemos asegurado el reino de los cielos. Tenemos asegurada nuestra entrada al reino de los cielos. Dios dio la promesa de vida eterna antes de la fundación del mundo. Y Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. O sea que Él no se arrepiente. Las cartas del Señor ya están jugadas, ya Él dio. El problema de la humanidad es que no cree, que no se arrepiente, que no se rinden a los pies de quién? Del Señor Jesús. La vida eterna fue su único propósito para crear al hombre. Dios nos creó para que tengamos vida eterna. A pesar de que el hombre pecó, que fue destituido, que fue sacado de la gloria del Señor, como dice el apóstol Pablo, de todas maneras Dios mandó el gran auxilio. ¿A quién? A Jesús, para morir por nuestros pecados, para darnos el precioso regalo de la vida eterna. De modo que esto es de vital importancia. Romanos 3:4. A ver qué nos dice ahí Romanos capítulo 3, versículo 4. Porque esto es maravilloso. Dios no fue por casualidad, o no fue que se le ocurrió, bueno, ya ahí, el hombre ya está allí, ya lo creamos, ahora vamos a darle, a mandar a Jesús a ver qué sucede. No. El plan estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Romanos 3:4, ¿qué dice? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. O sea, antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Hoy por hoy hay un montón de mentirosos que niegan incluso la vida eterna, que niegan la venida del Señor Jesucristo, que niegan que Jesús viene a levantar a su pueblo. Entonces, es una realidad. Simplemente usted y yo tenemos que creer y mantenernos firmes en eso, no dejarnos desviar ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer firmes creyendo que nuestra morada final es, primero, el reino de los cielos, segundo, el reino milenial en Jerusalén, y tercero, la nueva Jerusalén. Es el estado final del creyente. O sea, cuando dejemos de respirar aquí, tendremos un periplo, ¿no? Primero nos va a llevar al reino de los cielos, porque Jesús le dijo al ladrón de la cruz que le dijo, hoy estarás conmigo en él, ahí llegaremos, ahí estaremos por un tiempo, ¿ya? Ahí no tenemos que pagar renta, vamos a pasar por un tiempo. ¿Ya? Después vendremos con el Señor a la tierra para el reino milenial ahí en Jerusalén. Y después de los 1000 años, dice el apóstol Pedro que todo será que deshecho y nosotros iremos a una tierra nueva y a un cielo nuevo. ¿Esa es cuál? Ahí sí donde las calles serán de oro. Lo que usted tiene aquí en el pecho, eso será el piso. Por ahí caminaremos, ¿ya? Y estaremos por la eternidad en la nueva Jerusalén. Como dicen muchos, que oigo cuando dicen ahí, no hay que gozar la vida porque la vida nomás se vive una vez. Bueno, tenemos, sí, o sea, esta vida, pero como no saben, no están en la palabra, no se han entregado al Señor, pues es lo único que dicen, no, pues démosle gozo a esta vida porque... Ahora, depende cómo, a qué le llames gozo, ¿no?
Porque, como dice el Señor, el que pierde su vida, dice Jesús, por causa del Evangelio, ¿qué pasa? La ganará. Y el que gane esta vida, o sea, apartándose de Jesús, ¿qué hace? La perderá. Entonces, la mejor vida no es esta. La mejor vida está por venir. El problema aquí es que la gente cree que esto es todo. No, y esto no es todo. Es cuestión de ¿qué? De fe. Tener la fe puesta en el Señor y que lo que dice el Señor en su palabra es real, es verdad, y que nuestra mejor vida está por venir y es estar en la presencia de nuestro Padre Dios. Por eso, la mejor vida para el hombre rico fue esta. Y él creyó que era lo mejor. Pero cuando estaba allá se dio cuenta que la mejor vida allá fue ¿para quién? Para Lázaro, para el mendigo. ¿Se da cuenta? ¿Y él qué? Sufrió. Sufrió por la eternidad. Ahí está el problema. O sea, ¿cuántos años, y es lo que siempre les digo, ¿no? ¿Cuántos años aspira a vivir aquí? ¿10 años más? ¿15 años más? ¿20 años más? ¿Quiere disfrutarlos acá a su manera? ¿O prefiere perder esos 20 años, o sea, viviendo para Cristo? Si es, podemos llamarlo de esa manera, ¿cierto? Viviendo para Cristo y ganar, ¿qué? La vida eterna. Cierra. No es lo que aspire a vivir uno, es lo que el Señor. Sí, pero bueno, la gente dice, yo aspiro a vivir hasta los 80, hasta los 90, pero ya, de hecho, a los 70 ya perdimos todo, ya, de ahí para allá es... A los 75 ya es sí, ya ganancia lo que el Señor nos deje vivir. Ya podríamos decir, ya no es mucha vida, que digamos, ya no es mucha vida, ya estamos deteriorados y todas esas cosas, ya no podemos disfrutar al ritmo de los 20, de los 30, al ritmo quizás de los 40, y bueno, hoy al ritmo de los 50, todavía mucha gente ya tiene mucha corriente, ¿cierto? Pero si llegamos a los 70, bueno, démosle gloria a Dios, ¿no? Se puede vivir hasta los 70, pero en la palabra de Dios, pues, o sea, uno disfruta. Oh, sí. El que es cristiano disfruta lo que estamos haciendo, lo disfrutamos. O sea, disfrutamos se disfruta la palabra. Exacto. Se disfruta compartir la palabra. Compartir la palabra. Enseñar la palabra. Sí. O sea, y dar las buenas nuevas, ¿no? Las prédicas, para que la gente lo reciba. Allá ellos si no quieren. Sí, ese es el problema, claro. Bueno, lo estamos llamando a que se reconcilien con Dios y que entiendan que cuando buscamos la palabra nos enseña que la mejor vida no es esta, que la vida mejor está por venir y que es estar en la presencia del Señor Jesús, andar con el Padre, andar con el Hijo, andar con el Espíritu Santo, y que cuando partamos de esta vida es donde vamos realmente a disfrutar la eternidad en el reino del Señor Jesús, y que eso es lo más maravilloso que cualquier alma de esta tierra debe aspirar a hacer. Pero entendemos que los que se salvan son muy poquiticos. Como diría Isaías, el remanente del remanente. El remanente del remanente. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí en la iglesia somos 100, el remanente, digamos que sea el 10%, y el remanente de ese remanente, por eso es que el Señor dice, entrar por la puerta angosta, porque angosto, estrecho es el camino y largo que conduce a la salvación, pero el camino, la puerta ancha y el camino ancho conduce ¿a qué? A la perdición. Cuando le preguntamos aquí a Jesús, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? Ahí está el problema. Ahí está. Y nos duele, porque ahí están nuestros hermanos de carne, de sangre, nuestros sobrinos, incluso padres, nuestros hijos también, que si siguen en la rebeldía, rechazando
el Evangelio, se lo van a perder. ¿Qué hacemos? Nos compete, bueno, ahí sí, nosotros orar por ellos y que el Señor tenga misericordia de ellos. Porque, por ejemplo, mi esposa ora siempre por toda su familia. Porque algunos están en unas doctrinas extrañas, raras y equivocadísimas, que no conducen hacia el infierno. Porque Jesús no es el centro de esas doctrinas. Ahí están los problemas. Y háblenles ustedes de Jesús. Y yo, sí, yo sé, todos saben, pero nadie se entrega a lo que es. Bueno, ahorita estamos hablando de eso, es cómo se encuentra ahorita la situación en el Oriente, ¿no? Por ejemplo, Tenemos que están muriendo miles y miles y miles. Y la cosa es, la mayor parte de musulmanes sin Cristo. sin Cristo. No tienen a Cristo. Y los que mueren, por ejemplo, en este momento, los de Gaza, los de allá igual, de Ucrania, Rusia, los de Irán, igual de Israel, se van sin Cristo. Y no hay sino un solo camino para salvación, seas judío, seas musulmán, seas latino, sea lo que seas, solamente hay un camino para ir al reino de los cielos y es tener a Jesucristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo, no hay manera de ser salvo. Y eso es claro para los que nos escuchan igual. Por ejemplo, si usted va al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36, la palabra de Dios es muy clara, porque Juan 3:36 lo habla y lo expresa de manera tajante y clara, que usted y nadie más puede, porque la gente dice, bueno, pero es que usted, todos creen que todos solamente ustedes se salvan. Bueno, es que no lo decimos nosotros, lo dice ¿quién? Lo dice Dios en su palabra. Juan 3:36, ¿qué dice ahí, hermano? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. Más claro no canta un gallo, dice decimos la tierra. ¿Ya? Más claro no canta un gallo. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Tiene qué? Vida Eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere creer en el Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, está frito. Sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. no dice estará sobre él, sino que ya está sobre él. Entonces, necesita, para ir al reino de los cielos, a Jesús. Y alguien dijo, bueno, pero es que mi abuelita amaba a Dios. Amaba a Dios. Oh, sí, amaba a Dios. Bueno, pero su abuelita rechazaba a Jesús. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Y es lo que siempre le digo a la gente. El centurión que amaba a Dios, que se levantaba todas las mañanas a orarle a Dios, y era buen hombre con los judíos. Dios en su misericordia le envió un ángel para que mandara a llamar a Pedro y le compartiera ¿a quién? A Jesucristo. Dice, ¿por qué? Porque tú estás orando y yo lo reconozco, tú estás clamando y lo reconozco, tienes buenas acciones, lo reconozco, pero estás equivocado, necesitas a quién? A Jesús. Ese es el camino, es la verdad, es la vida, nadie llega al Padre sin esa palabra. Entonces, por más que me digan, no, es que la Virgen X, Y o Z, sí, la Virgen, la Virgen. Bueno, esto es interesante porque busquen Lucas 1:47 a ver qué dice acerca de ese mismo punto. Lucas capítulo 1, versículo 47. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Ahí habla justamente la Virgen, Lucas 1:47. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí la Virgen? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso dijo la Virgen. Entonces, la Virgen dijo, y mi espíritu se regocija en quién? En Dios mi Salvador. Y todos deberían decir lo mismo, porque en el caso de
de ella, igual la Virgen, cuando hizo Jesús el primer milagro, que le dijo a los que estaban allí, hagan lo que Él les dice. ¿Quién? Jesús. Hagan lo que Él les dice. Pero nadie de ellos hace lo que Jesús hizo, o hace lo que la Virgen dice. Hagan lo que Jesús dice. ¿Y Jesús qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hagan lo que Jesús, lo que la Virgen llamó a los que estaban ahí a que hicieran lo que Jesús les dijera que hicieran. Pero ellos no quieren. Usted habla con ellos, ellos le hablan de la Virgen. Y si usted le habla de Jesús, rechazan tajantemente el concepto de Jesús y se aferran a la Virgen. No, es que la Virgen va a interceder por nosotros. La Biblia no dice eso por ninguna parte. Es más, la misma Virgen dice mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y cuando lo del milagro de convertir el agua en vino, dice, hagan lo que Él, Jesús, les diga que hagan. Bueno, y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Dios mismo dice que el que cree en el Hijo, el que no cree en el Hijo, o el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre por toda parte. Por donde le busque, usted encuentra que solo hay salvación en ¿quién? En Cristo Jesús. Llámese musulmán, llámese católico, llámese donde quiera que esté. Si no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, llámese judío allá, si no tienes a Cristo, hoy te estás perdiendo. Tienes que entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, seguir los pasos del Maestro, del Señor Jesús. Él es el único que nos lleva a la vida eterna. Ahora bien, volvamos a Tito, porque dice la esperanza, en el versículo 2 dice la esperanza de la vida eterna. O sea, ¿cuál es la esperanza de la vida eterna? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra mente está puesta allí, nuestro corazón está puesto allí, en que un día estaremos en el reino de los cielos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de ¿qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios en nuestro Salvador. Dios dejó la promesa, nos ha dado la promesa de ¿qué? Tendremos vida eterna. ¿Quieres saber de la vida eterna? ¿Qué necesitas? 1, la palabra de Dios. Y 2, ¿qué? La predicación, escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo aquí. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice el apóstol Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Necesitas la vida eterna. Necesitas escuchar la predicación de la palabra, porque solamente a través de la Biblia y solamente a través de la predicación de la palabra puedes llegar a conocer a quién, al Señor Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador. El rico le dijo a Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos, porque no quiero que ninguno de ellos venga aquí a este lugar terrible. ¿Y qué le dijo Abraham? Allá tienen ¿qué? Predicadores, allá tienen profetas, allá tienen evangelistas, allá tienen gente que sabe la palabra, que les predica la palabra, que los escuchen a ellos. Allá tienen ¿a quién? A los que predican a Moisés, que lo oigan a ellos, que nos oigan a ellos. Igual hoy es lo mismo. Escuchen a quién, a los predicadores de qué, de sana doctrina. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que debe predicar la sana doctrina. Muy bien, el versículo 4 del capítulo 1 de Tito. Versículo 4, aquí llegó. A Tito, verdadero hijo en la comunión. No, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo
nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Muy bien. Miren lo interesante de esto. A Tito, o sea, la carta es enviada a Tito, ¿verdadero qué? Hijo. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro y en lo que hay un consenso teológico es que Pablo le compartió el evangelio a Tito y por medio de esa palabra que le compartió Pablo a Tito, entonces Tito llegó a los pies de ¿quién? De Jesús. Y si llegó a los pies de Jesús, entonces tenemos ¿qué? La común fe. Por eso le dice Tito, verdadero hijo en la común fe. Usted y yo estamos aquí